Bien, continuando, un poquito aclarando acerca de cómo se registran los valores. Tenemos tres segmentos de 15 centímetros y se tiene que registrar el número de golpes por cada 15 centímetros. Entonces tendríamos tres datos. El primer dato prácticamente no se utiliza en los cálculos, que es el número de golpes por asiento, y los otros dos datos sí son contabilizados como el valor del número de golpes del SPT. Bien. La normativa establece que la finalización del ensayo o se considera rechazo o cuando el número de golpes es más de 50 o 50 en 15 centímetros de penetración del muestreador. O también cuando los golpes aplicados en 30 centímetros o en dos segmentos es mayor a 100, ¿no? O sea, el doble. O cuando no se observe el avance del muestreador mediante la aplicación de 10 golpes. Entonces, esto es muy... Esto es la mejor observación para terminar una prueba. O también cuando el muestreador avance 45 centímetros completos o supere estos 45. A veces hay algunos estratos, generalmente en los lechos de los ríos, donde empezamos a hacer el ensayo y con un golpe se penetra casi aproximadamente 1 metro. Entonces es muy suelto el suelo, carece mucho de compacidad y el cual tiene muy baja resistencia. Entonces se debería de cambiar de ensayo, que posteriormente vamos a explicar qué ensayo. Bien, hay algunas puntuaciones que yo realizo, porque si nosotros esperamos 50 golpes, a veces hay un bolón debajo y esto hace que no penetre el muestreador. Y entonces esperar que haya 50 golpes podría ocasionar daños primero en el muestreador, en la punta del muestreador, y normalmente en el varillaje. ¿Por qué? Porque el varillaje sufre una flexión y este varillaje se comba con el golpeteo, ¿no? Entonces debe finalizarse el ensayo si existe rechazo o al penetrar el muestreador. Esto sucede cuando el martillo rebota o se observa que el golpeteo normalmente tiene que ser de forma sólida, o sea, cae y punto. Mientras que cuando existe rechazo, existe un rebote del martillo. Entonces, pero yo también recomiendo que el operador del ensayo esté atento a la prueba. ¿Por qué? Porque si en 10 golpes no se observa una penetración, entonces se debería de parar el ensayo y ver si realmente ha penetrado algo o es que no ha penetrado nada. Pero para eso, si ha penetrado algo, se tiene que anotar el número de golpes y se tiene que registrar cuánto en centímetros ha penetrado, ¿no? Si no ha alcanzado los 15 centímetros, serán mucho menos. Si al realizar un golpe el muestreador avanza más, bueno, esto ya lo hemos dicho, podemos repetirlo, ahora ya con un poquito más de criterio. Si avanza más de 1 metro, se penetra, entonces quiere decir que la masa del martillo es muy grande, o sea, para que se pueda evaluar la capacidad soportante. Entonces, como este suelo es muy suelto, entonces se recomendaría no cimentar o no plantear la cimentación a ese nivel, pero, o si se quiere para otro tipo de proyectos, entonces se podría plantear un ensayo DPL que tiene un martillo de 10 kilogramos o un DPM que tiene un martillo de 30 kilogramos o un DPH que tiene un martillo de 50 kilogramos. Y la contabilidad se hace por cada 20 centímetros en el DPH y en el DPM y DPL cada 10 centímetros. Entonces eso es muy indicado para suelos mucho más sueltos.
En algunos lechos de río no se puede diferenciar si es bolón o bedrock. Esto normalmente sucede en un ensayo. ¿Por qué? Porque tú has perforado una cierta profundidad y no sabes si estás por encima de un bolón o ya has alcanzado el estrato rocoso. Entonces la normativa establece y se sugiere que se realicen por lo menos 3 ensayos paralelos o cercanos que disten 1 metro del uno al otro, y con eso nosotros poder confirmar a esa misma profundidad si es que ha habido rechazo. Entonces a esa misma profundidad en los 3 puntos va a haber rechazo. Pero si ya ha sido un bolón que ha engañado el ensayo, uno de los huecos que penetrará mucho más y tendrá valores o lecturas de golpes por cada 15 centímetros y el total que son por cada 30 centímetros. Entonces con eso se descarta que haya bolón o bedrock en el estrato. Los registros de los datos. Bien, se registra la cantidad de golpes de los primeros 15. Como ya me dijimos, no entran en los cálculos, pero sí se tiene que registrar. Por consiguiente, también se registran los segundos golpes en los segundos 15 centímetros, que se llama N2. Y en el tercer segmento de 15 centímetros se lo considera como N3. Y el valor del NSPT in situ es igual a la suma del número de golpes del N2 más el N número de golpes del N3. ¿Cada cuánto se recomienda realizar esta prueba? Porque nosotros hacemos esta prueba en un hueco perforado y es vertical. Entonces normalmente hay algunas empresas o compañías en Europa que establecen que sea cada metro, pero eso es casi un ensayo muy bueno, en un suelo muy suelto que te permite realizar la perforación y además el ensayo. Pero normalmente en otros tipos de estratos no se puede realizar la perforación y la perforación empieza a parar y nosotros empezamos a realizar el ensayo, por lo cual normalmente a veces se hace cada 1.50 metros o 2 metros. ¿Cuál es la profundidad recomendada? Normalmente el diseñador, el proyectista, nos tiene que recomendar la profundidad. Como geotecnistas podemos decir que es 2.5 veces el ancho mínimo del cimiento en cimientos aislados, mientras que en otro tipo de infraestructuras se tendrá que tomar las recomendaciones del peticionario. Bien, ya viendo una figura de lo que se realiza en el ensayo de penetración estándar, y ya se puede establecer de que se tiene una energía de golpe del martillo, que en la posición elevada se puede decir que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. Entonces la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, sería la masa de 140 libras, 63.5 kilos, y una altura de 76 centímetros, ¿no? O 75 creo. Entonces resulta de que tiene una velocidad inicial igual a 0, por lo cual se anula en el segundo término en esta ecuación, en la posición 1, y solo se tiene masa por gravedad por altura. Y en la segunda posición, cuando ya cae el martillo, se tiene que se vuelve 0 la energía potencial, porque tiene una máxima velocidad y ya la altura ha sido ganada. Bien, se podría decir que en varios de los equipos y en el equipo que su inventor Harry Moore lo inventó en 1920, utilizó un equipo de trípode y un martillo cilíndrico tipo dona
que alcanzaba aproximadamente un 60% de esta energía que se está viendo. Entonces resulta de que después se han realizado también algunos estudios donde sí realmente se ha visto de que la mayoría de los equipos solo alcanza un 60%. Es más, algunos equipos de tipo trípode con martillo de tipo dona están entre 40 y 60%. Entonces la energía no es la misma de equipo a equipo, ¿no?, que se desarrolla para el golpeteo. Y esto hace que se tenga que realizar una corrección, ¿no?